Y ahora aquí. Muy bien, muy buenas noches. Tengan todas y todos. Vamos a la sesión número 8 de nuestro curso. Si ustedes se dan cuenta, en las 8 sesiones prácticamente solo hemos avanzado hasta el, bueno, hasta el siglo tercero. Hoy vamos a empezar con el siglo cuarto y vamos a tratar un tema sumamente controversial porque, como todo, siempre están los revisionismos y siempre están las teorías un tanto conspiranoicas, que son las que tienen muchísimo más calado que las que se fundamentan en hechos y documentos. Al ser un curso de historia, y se los he recalcado desde la primera lección, todo tiene que estar fundamentado en documentos. La historia se basa en documentos. Por supuesto que la parte oral es muy importante, como lo hemos analizado en el curso de, digamos, de todo lo que es el cristianismo, como en todos los demás, pero esa tradición también tiene que estar fundamentada en documentos, tarde o temprano. Si no, entramos a lo que tanto les he definido al ámbito del mito, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna constatación de lo que estamos haciendo. La historia, por tanto, tiene que fundamentarse en documentos. Ya, si venimos con los argumentos que sí, que los documentos lo escriben los vencedores y que no tenemos la voz de los vencidos, eso ya es otra discusión que es muy importante tenerla, pero siempre tenemos que tener eso. Y por eso llevamos como 3 lecciones donde dice mucha referencia a las fuentes. Hablamos, por tanto, de los padres apostólicos, los apologistas, y luego hablamos de los padres de la iglesia, es decir, todas aquellas personas que se pusieron a escribir, a polemizar, a tratar de explicar, a condensar. Y en las lecciones anteriores también veíamos cómo muchos de los elementos que todavía encontramos se fueron perfilando. No hemos entrado a la parte doctrinal porque es un curso de historia, no es historia, la teología del cristianismo. Pero de vez en cuando aparecen algunos elementos que sí no son necesarios para poder ir entendiendo el, digamos, el desarrollo de la idea. Aquí lo que estamos viendo también es cómo se está construyendo una idea, cómo también se va construyendo un imaginario, ¿ya? Cómo se va perfilando un discurso. 3 componentes importantes, no solo para las religiones, sino para cualquier movimiento con una carga ideológica. Todos vamos a ver que tienen estos constructos, algunos pues fundamentados en textos, otros en mitos. Ambos elementos también se van a mezclar constantemente, tanto para ideas religiosas como para ideas no religiosas. Movimientos sociales, movimientos políticos, construcciones de nación, ideas de Estado. Todo esto tiene estos componentes y elementos identificados dentro de la historia a la hora que hacemos esos análisis de teoría de la historia o también filosofía de la historia. Hoy, por tanto, vamos a tratar el tema de Constantino y el Edicto de Milán, que ha dado para decir tanto eh, que no tiene fundamento. Entonces hoy vamos a hacer esta primera clase y ya después, hoy no vamos a usar los textos, ni Fresel ni Kuhn, porque esta es una introducción. Digamos. Esto vamos a hacer, digamos, unas cuestiones muy generales y en las siguientes ya nos vamos a detener porque veremos cómo se va ya entrando. Una vez sucede lo que hoy vamos a explicar, se va entrando ya a las grandes discusiones teologales hasta llegar
a una síntesis de esas construcciones teologales que va a ser el credo. Vamos a dedicar una clase para explicar por qué está eso en el credo y no está otra cosa. Bien, dicho esto, empecemos. A ver, pero espérense, antes voy a buscar el cursor. Muy bien, en el fondo tenemos un cuadro que es muy famoso, lo van a encontrar en todos lados, donde hace referencia a una batalla que tiene Constantino, y él tiene una visión, según dice la tradición oral, que no está escrito, ni Constantino lo contó por de puño y letra ni nada, donde hay una voz que le dice, con este signo vencerás, ve la cruz, y entonces se ponen todos la cruz en el pecho y ganan, digamos. Entonces, esta es la batalla que se va a dar en el puente Milvio. Aquí está el puente Milvio, que lo estoy señalando con el cursor. El puente Milvio en la actualidad está cerca del Estadio Olímpico de Roma, donde se jugó una final de un mundial, si no estoy mal. De hecho, ustedes pasan ahí y hay un cartelito que dice Puente Milvio. Me acuerdo la primera vez que lo vi, yo todo emocionado. Y todo el mundo, ¿y ahí qué hay? Para que vean, ¿y ahí qué hay? Entonces, son cosas que van perdiendo, digamos, esa dimensión. Para un historiador ver el Puente Milvio, se le viene que ahí fue este momento decisivo, porque va a ser decisivo no solo para la historia del imperio tardío, sino para el posterior desarrollo de lo que hoy llamamos Europa. Bien, todo va a empezar, bueno, de lo que vamos a hablar hoy empieza con un momento de crisis del imperio romano que va a llevar al emperador Diocleciano a formular una reorganización para lograr salvar el imperio de la crisis económica profunda en la que estaba sumida. Entonces decide favorecer el gobierno local, dicho en términos actuales nuestros, y va a dividir todo el imperio en diócesis. Y aquí las podemos ver: la diócesis Britannium, diócesis Galliarum, diócesis Vienensis, diócesis Hispanum, diócesis Africae, diócesis Italiae, que es este, diócesis Pannoniarum, diócesis Moesiarum, diócesis Tracie, diócesis Póntica, diócesis Orientis y diócesis Anciana. Estos son términos latinos. ¿Ya? Y el imperio lo va a dividir en dos. Y aquí podemos ver esta línea. Aquí está. Esta es la línea de demarcación entre la parte oriental y la parte occidental. Esto es occidente, este es oriente. Es increíble cuando analizamos este mapa cómo esta división va a determinar o va a ser la causa primera de una serie de conflictos en una región geográfica que es los Balcanes, que es aquí. Una decisión tomada para salvar un imperio resultó que va a repercutir 15 o 16 siglos después en una zona conflictiva que todavía lo sigue siendo, porque aquí es cierto, ya no hay guerras, pero una vez se vaya la Unión Europea, porque es prácticamente la que, sobre todo en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo, son las que llevan el control, una vez se vayan, esto se derrumba. Por eso es tan importante la historia, porque nos permite entender desde los tiempos, digamos, remotos de los conflictos, de por qué son de cierta virulencia en unas regiones que en otras. Y aquí tendríamos como la causa primera para hablar en términos escolásticos de lo que derivó en tres guerras de los Balcanes. Muy bien, entonces el imperio, ya dije, se dividió en dos: el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y este imperio, cada una de las partes del imperio, también se va a dividir en dos, que van a estar gobernados, bueno, los dos imperios, que son el mismo, pero las dos partes del imperio van a ser gobernadas por un emperador, que va a ser Occidente, va a estar Maximiano, y en Oriente va a estar Diocleciano, y los dos van a tener un César. En Occidente
vamos a tener a Constancio Cloro, papá de Constantino, y en Oriente a Galerio. Todos estos personajes nos van a aparecer esta noche, que son importantes, digamos, dentro de la trama prácticamente de lo que vamos a llevar. Este es un monumento muy bonito, que es ahora en la esquina de un edificio importante en la parte del oriente, donde aparece la tetrarquía representada en escultura. Estos son los cuatro gobernantes del imperio, cada uno con su César. O sea, Diocleciano abrazando a Galerio, Massimiano abrazando a Constancio Cloro. El símbolo es que el poder que ellos tienen es porque el otro es coemperador. Pero el jefe de toda esta manera de organizar el imperio Diocleciano, quien establece que a los 20 años se va a retirar. Y se tiene que retirar Massimiano y los césares suben, esa era su idea, los césares suben a ser emperadores y ellos van a nombrar a otros césares y así. Cada 20 años va a haber una rotación. Ya no vamos a tener, por tanto, emperadores vitalicios, sino en una especie de sucesión pactada para lograr salvar lo poco que todavía. Bueno, el imperio seguía intacto, pero con muchos problemas, exceso de problemas. Y aquí vemos otro mapa con las ciudades claves que son residencias de los tetrarcas. En el caso de el César Constancio Cloro, su sede va a estar en Eburacum, la actual York. En el caso de más Treverice en español. Y hay una interesante en esto. Como pueden ver, Massimiano después trasladará su sede ya no a Roma, sino la establece en Milán. Roma, como emblema del imperio, ya no tiene esa fuerza. Es más, empieza como un proceso de abandono de la ciudad primigenia de todo este imperio, porque la sede del imperio se traslada a Milán. ¿Por qué vamos a tener dos sedes del imperio de Occidente muy cerca del Rin y de los Alpes? Porque es para controlar las fronteras que están con gran presión de los pueblos germanos que están presionando en el Rin y el Danubio para entrar al imperio. Por eso es que se establece aquí. En el caso de Diocleciano, se va a trasladar a Bizancio y después a Nicomedia. De hecho, estas dos ciudades, tanto Bizancio como Nicomedia, después van a formar lo que es Constantinopla y el actual Estambul. En esta parte de Nicomedia actual es donde Recep Tayyip Erdogan está planeando hacer un canal, ¿ya? Entonces, para que veamos la estrategia que tiene esta zona en estos territorios. Entonces aquí ya tenemos toda la división, ¿verdad? Aquí va a estar Galerio, aquí va a estar Diocleciano. ¿Por qué Diocleciano escoge esta parte? Porque la zona más rica del imperio es Oriente. Rica en todo sentido, en cuanto a generación de riqueza dentro del modo de producción esclavista y también generación de ideas. De hecho, el centro del pensamiento helenístico es este. El idioma predominante dentro de los intelectuales orientales es el griego. El latín es un idioma coloquial, no es un idioma digamos, del desarrollo intelectual del imperio, no obstante hay algunas obras sumamente interesantes escritas en latín. Y en este imperio, para el periodo que estamos analizando, el cristianismo está por todos lados. Ya no está solo supeditado, lo que hemos visto en clases anteriores, a los marinos, a las comerciantes, a los comerciantes, a esclavas, a esclavos, sino ya tenemos personas importantes, no solo funcionarios del imperio, sino
descendientes de las antiguas familias patricias romanas que ya están asumiendo el cristianismo como su práctica religiosa. Bien, este cuadro vamos a estar como repitiendo, pero es para ir fijando las ideas. Y este cuadro me gusta porque nos da un esquema sumamente sintético, aunque sumamente sintético, eso es una aberración lingüística, me lo van a perdonar. Es un cuadro sintético de lo que he explicado de la tetrarquía. El emperador es Diocleciano. Y Diocleciano, en esa reforma que decide para salvar el imperio, porque está en una crisis, ya lo vamos a ver en otro cuadro, implanta la tetrarquía. Y además esto implica el inicio del comienzo del imperio absoluto. ¿Se acuerdan que, no, aquí no lo dije en un curso que di sobre historia de Roma? Roma primero va a ser un reino, después es una república, después es un imperio con toda la organización republicana, porque cuando César intenta disolver la república para crear otra vez un imperio, es cuando lo asesinan y su hijo adoptivo, Octavio, que era muy hábil políticamente hablando, se da cuenta de eso y entonces salva todas las instituciones republicanas que van a seguir funcionando con él y sus sucesores. Pero para este momento, todo ese entramado republicano ya está obsoleto y Diocleciano lo elimina por fin, ya nadie mueve un dedo por salvar aquello y establece el imperio absoluto que permitirá todavía que el imperio perdure siglo y medio. Diocleciano se va a reservar la autoridad suprema dentro de la tetrarquía, o sea, dentro de los cuatro, él es el principal, es el que va a decidir cuándo van a renunciar, cómo se va a mover todo, etc. Y los dos cargos imperiales lo van a formar dos Augustos, Diocleciano y Maximiano, traducido al español es Maximiliano. Maximiliano era un amigo íntimo de Diocleciano, y entonces Diocleciano dijo, bueno, ¿a quién puedo confiarle esto? Saber que se va a ir cuando yo digo que toca. A mi gran amigo fiel Maximiano. Y entonces le dice que sí, y precisamente por la duda de Maximiano a la hora de la renuncia, es cuando pasa lo que pasa. Diocleciano se retira y va a mandar a construir un palacio para su retiro cerca del puerto croata de Dubrovnik. Por eso cuando fue la guerra de Croacia y empezaron a bombardear Dubrovnik y también bombardearon el palacio de Diocleciano, uno dice, pues no, ni modo, las guerras, si no respetan vidas humanas, ¿cómo van a respetar el patrimonio cultural? Eso es a mí. Y van a formar, como ya lo dije, los dos Césares, Constancio Cloro, que es importante porque es el papa de Constantino. Constancio Cloro va a tener de su pareja Helena a Constantino, y Helena sí se había cristianizado. Ella ya era cristiana cuando Constancio Cloro se casa con ella. ¿Ya? Entonces, la formación que va a tener Constantino es dentro de todo el ámbito de la religiosidad romana, pero con influencia cristiana de su mamá. Eso es otro dato que es necesario reseñar. Ahora, me adelanto. Se dice que Constantino se bautizó, no hay ninguna constancia. Y además no creo que se haya querido bautizar. O sea, pero eso ya es elucubración mía. Pero siempre se dice eso, ¿verdad? Que Constantino, que se hizo cristiano, que ya vamos a ir aclarando estas cosas. Galerio va a ser el otro César, pero después Galerio va a tener un hijo, obviamente que también tiene su hijo, ¿verdad? Entonces va a aparecer Magencio y todos ellos se van a pelear. Aquí ya tenemos un cuadro para poder entender la crisis social, política y económica del imperio en el siglo III, que es lo que va a llevar a Diocleciano a esta solución, pero solo va a hacer que dure poco tiempo en relación a lo que había vivido el imperio, porque en el 474 se disuelve el imperio. Y no va a ser como la famosa película de Sofía Loren, que yo no sé por qué la pasan para Semana Santa cuando
en el Canal 11 ponen el fin del Imperio Romano. O sea, no fue así. O sea, llegó un momento en el cual ya no había nada. Vimos entonces antes cómo la ciudad de Roma dejó de tener esa preponderancia. Pero, así como políticamente y económicamente, Roma empieza a decaer porque van a ser las ciudades, como ya las señaladas, las importantes dentro del imperio, empieza a adquirir fuerza una autoridad dentro de Roma, que va a ser su obispo, que es lo que ahora denominamos el Papa. Cuando los emperadores, por tanto, abandonan la ciudad, es cuando aparece esta figura que va a usar, digamos, toda esa historia y ese orgullo, por decir así, de los romanos de su ciudad madre, y es cuando empieza a construirse todo el concepto vigente en la actualidad de Roma como cabeza. De lo político y económico y social, pasa a ser una ciudad eminentemente religiosa. Y de hecho, el que se ha establecido que la diócesis de Roma es la primera o cabeza de todas, permitirá mantener esa ciudad con la fuerza que va a tener durante toda la Edad Media. Fue la que permitió el Renacimiento, el Barroco y muchísimos más movimientos. Bien, ¿qué va a ser el problema de la crisis del siglo III? Y en esta crisis es donde el cristianismo crece. Por eso es que lo estoy trayendo aquí a la mesa, como se dice, porque si no entendemos los contextos económicos, políticos y sociales, nos queda paticoja el análisis del por qué el cristianismo crece con tanta fuerza. Entonces tenemos un descenso de la producción, porque eso es una crisis del modo de producción esclavista profundo, profundo. Esto va a estar determinado por el fin de las conquistas, y al no haber más conquistas, porque el imperio, primero de ser un imperio ofensivo, expansivo, se va a convertir en un imperio defensivo y que va a establecer fronteras fortificadas y militarizadas para evitar que lleguen a invadir su territorio, que para el siglo III ya había tenido muchas incursiones. Este fin de las conquistas nos lleva a una falta de esclavos. Acuérdense que el esclavismo como modo de producción, su base es la mano de obra esclava, que es la mano de obra gratis. Esto nos va a llevar a un empobrecimiento. Este empobrecimiento se empezará a notar al momento en que se empiezan a abandonar las ciudades y hay una preponderancia en este instante del el campo. Los patricios se empiezan a refugiar en el campo. ¿Por qué? Porque se sienten más protegidos, porque obviamente al haber una crisis económica, eso va a llevarnos y va a derivar a un levantamiento social constante. Y entonces, para evitar estar metidos, digamos, en estos grandes problemas, se van al campo, lo que nos produce una parálisis artesanal y comercial. Poco a poco el comercio empieza a descender. Los caminos se empiezan a abandonar. Causas políticas, porque aquí ya vimos las causas económicas. Las causas políticas son los ataques constantes de los germánicos, que ya les decía, cómo fue que se fue estableciendo las distintas ciudades cercanas a las fronteras. Inseguridad fronteriza. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, extremada presión en todos los lados del imperio, porque también los germánicos van a llegar a arrasar África para presionar desde ahí. Ya se vislumbra una debilidad constante del imperio, revueltas militares, aumento del poder militar, porque solo lo militar va a poder mantener el imperio. Hay nuevas oleadas de pueblos germánicos que empiezan a invadir al ver esa debilidad. Vamos a tener a los hunos, de hecho, cuando los hunos llegan a las puertas de la ciudad de Roma, el Papa León sale y le habla a Tilia, le dice, por favor no los ataques, y entonces no los atacan. Ahí ya se empieza a ver la importancia que va a tener el obispo, porque la única autoridad que se queda es el obispo. Los demás se van. Y los pocos que no tienen a dónde irse, pues acuden a él y dicen, miren, hagamos algo, organícenos. Entonces el otro empieza a organizar las cosas de la mejor manera que se le va ocurriendo. Y a partir de principios del siglo V, esta presión va a aumentar. Y ahí ya estamos prácticamente a las
al final, ¿verdad? Toda esta situación va a hacer caer al imperio de Occidente, pero va a continuar el de Oriente. El de Oriente va a llegar hasta el 1452, si no estoy mal. En esta crisis, vamos a ver que la crisis del tercero va a provocar esa división del imperio en el año con Diocleciano, y posteriormente en el 395 se vuelve a dividir. Llega el cristianismo con dos momentos importantes en el siglo IV, que es su legalización en el año 313 y su declaración de religión oficial en el 380. Como se dan cuenta, son dos momentos históricos distintos. No es que Constantino haya oficializado la religión cristiana en el 313, no, va a ser en el 380 con Teodosio. Y ya veremos ese proceso en la próxima clase. Hoy solo lo voy a dejar enunciado. Aquí ya tenemos otros elementos importantes que no están contenidos en el cuadro anterior, pero que también nos... La crisis del sistema esclavista nos va a llevar a, como ya dijimos, la detención de las conquistas, la disminución del número de esclavos, baja productividad de los esclavos porque el sistema se empieza a relajar totalmente. Cada vez crecen también más otro fenómeno social que se va a dar dentro del imperio, que son los libertos. Y estos libertos empiezan a adquirir importancia política. ¿Por qué? Porque los antiguos patricios están abandonando los cargos. También van a tener muchísima influencia dentro del imperio, sobre todo en Oriente. Estos libertos van a pasar a denominarse colonos en algunos casos. Y entonces ellos van a trabajar bajo contrato. Esa es la descomposición de este modo de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema descansa sobre la esclavitud, no descansa sobre un pago. Entonces esto nos genera como una forma primigenia de acumulación de capital, un tanto extraña, que va a llevar y va a derivar al aumento de los costes. La canasta básica empieza a subir. Entonces muchos van a ir al campo para subsistir. Empezamos a ver unidades agrícolas de subsistencia. Todo esto deriva en una polarización social, ¿ya? Esta polarización social va a tener que se empiezan a dar venta de tierras urbanas comunales, bajada de los ingresos estatales, ya no hay impuestos, poca gente empieza a pagar impuestos, por supuesto, y campesinos libres empiezan a buscar la protección de terratenientes, porque las presiones en la frontera también incluyen incursiones en tierra dentro del imperio, y esto genera una inseguridad, y esa inseguridad se trata de paliar con esta forma de poder lograr una seguridad. Esta seguridad la veremos que se las proporcionan terratenientes, pero también obispos. Es el momento en el cual empieza a acrecentarse las posesiones de las tierras en manos eclesiales. Tenemos, por tanto, los obispos, que son la cabeza, pero también tenemos presbíteros, muchos de ellos de un nivel económico alto, que tienen tierras y que las van a poner a disposición de sus fieles para protegerlos en caso de incursiones. Hice aquí el nacimiento de las grandes posesiones eclesiásticas que posteriormente pasarán a estar a manos de los monasterios, pero eso nos faltan como 4 siglos después, pero aquí, digamos, tenemos el origen. Y la construcción de aquellas entidades económicas, políticas y sociales como San Galen en Suiza. San Galen es ahora un cantón de Suiza, pero imagínense, tenía ese poder y tierras y gente que están alrededor para buscar esa protección. Vemos una ruralización, tal como lo había comentado anteriormente, y un autoabastecimiento con el crecimiento de estas entidades económicas de subsistencia. Esto provocado por la disminución de los números de esclavos, por tanto ya no es rentable estar contratando gente. Además,
con los contratos aumenta la producción interna y eso va a provocar también que muchas de las actividades que antes hacían los esclavos ya no las hagan, porque no se puede pagar eso. Les recomiendo 2 series para poder ver cómo era un esclavo. Acuérdense que un esclavo dentro de la legislación romana era un objeto. El término latino para definir el esclavo legalmente es res. Res es cosa. ¿Ya? Entonces se define como cuando el enunciado, ¿verdad?, es res, rerum, cosa, res, rerum, cosas. ¿Ya? Porque, porque las palabras se derivan, en latín siempre se dice el singular y el plural en los enunciados. Las 2 series que les recomiendo son Roma y Yo Claudio, donde vemos cuál era el trato que le daban a los esclavos. Ahora, la diferencia de una y otra es que en Yo Claudio los esclavos no hablan nunca. Nunca, no hablan nunca. Y ahí están. Entonces, eso es lo genial de esa serie, porque es como que estén o no estén, como cuando hay una silla, una mesa, un cuadro, ¿no?, que ahí están, pero no pasan de estar. Y aún así vemos en la actuación la importancia que tienen. Y en Roma, ahí se hablan. Y lo interesante de la serie es cómo se expresan. O sea, se las recomiendo si quieren ver cómo era esto. Obviamente que en esta crisis, ese tipo de esclavos que van a ver en esas 2 series ya no existen. Es imposible que lo pudiera mantener alguien. Ya hay una inseguridad en las vías de comunicación. De hecho, como ya les decía en el cuadro anterior, empieza a abandonarse ciertos caminos. Ya no hay quien los cuide. La famosa vía Apia y todas las ramales empiezan a ser abandonados. Esto nos lleva a una dificultad del transporte. Antes eran los esclavos los que transportaban con los animales, los emolientes, ahora no. Las minas contaban con la mano de obra esclava, ahora ya no. Las egárstulas, que eran las prisiones de esclavos, pues prácticamente se empiezan a cerrar porque ya no hay esclavos para meter presos. Por tanto, la ruralización y el abastecimiento es otro signo de esta crisis que estamos viendo. Y la penetración de los pueblos germánicos, que nos llevará a la bajada de los ingresos estatales y por tanto, aunque el ejército es poderoso, ya también llega un momento en que no se tiene para pagarles a ese ejército. Nos deriva, por tanto, a la incapacidad para mantener un ejército eficaz y empieza a darse la contratación de tropas mercenarias. ¿De dónde surgen esas tropas mercenarias? De los pueblos germánicos, en un intento de romanizarlos. Pero precisamente serán estas tropas mercenarias las que van a descubrir los secretos del poder antaño, pero poderoso ejército romano y van a copiar sus tácticas. Esto nos va a llevar a unas guerras civiles que ya las vamos a ver. De hecho, el que se llegue al edicto de Milán es producto de una guerra civil. También una inestabilidad política constante, ¿ya? Lo que nos derivará, como ya lo dijimos antes, a una división permanente del imperio y a la caída del Imperio Romano de Occidente. El Oriente, vuelvo a insistir, va a ser hasta el siglo XV. Bien, entonces aquí ya tenemos cómo va todo esto. Diocleciano se va a retirar del imperio como emperador, como coaugusto, en el 305. Entonces, en el 305 te tenía que ir Maximiano, pero Maximiano dice no, porque lo convencen, le llena la cabeza de pájaros, dice no, tienes razón, yo sí puedo seguir, sigue. Esto va a provocar un levantamiento de Severo. Severo es un general que dice no, el cumplimiento es esto, Maximiano le gana y lo matan en el 310. Para lograr la paz, Maximiano casa a una hija de él con Constantino. Pero Constantino, que es el yerno, se pelea con Maximiano porque él quería el imperio y van a tener una guerra la cual pierde Maximiano en el 311 y se suicida, ¿verdad? Galerio, que había el otro co-César, va a fallecer de cáncer en el 311. Esto nos va a llevar a que el imperio se va a dividir entre Magencio y Constantino. Magencio es cuñado de Constantino, hijo de Maximiano, que va a reclamar el trono por ser el hijo de quien es. Y es con el que se va a producir la batalla del Puente Milvio
en el 312. Van a quedar dos coemperadores, Constantino y Licinio. Maximino Daia va a pelear con Licinio, vence Licinio y fallece en el 313. Entonces solo quedan Licinio y Constantino en el 313. Constantino y Licinio se van a juntar, van a ver cómo se va a manejar el imperio a partir de ahora, una vez lograda la paz, pero todavía falta. Y es cuando surge, entre muchas medidas, el Edicto de Milán, que ya lo veremos más adelante. Constantino y Licinio se enfrentan, vendrán guerras civiles y luego va a vencer a Licinio en Adrianópolis y posteriormente en Crisópolis. Se entregará en el 324 y va a ser ejecutado por Constantino en el 325, y a partir del 325 Constantino se queda como emperador de las dos partes del imperio. Al morir va a dividir otra vez el imperio entre sus hijos. Muy bien. Entonces, total, de que una vez se logra todo esto, vamos a tener a Constantino como emperador único del imperio y va a gobernar este imperio del 326 al 337. Como pueden ver en esta escultura, aquí, en esta escultura, se refleja la decadencia del imperio. Si ustedes vieran una escultura del periodo del Alto Imperio, verán que como copiaban las formas griegas, la perfección lograda es magnífica. Sí, Roma de HBO. Hay una... Bueno, los romanos se van a distinguir por la copia, pero donde mejor lograron el arte de la escultura es en los temas de animales. En el Museo Vaticano, bueno, tiene muchas salas y hay una sala dedicada a escultura romana de animales. Y ustedes entran y hay una loa con las fauces abiertas. Y si ustedes les dicen, mete la mano en la boca de la loa, sienten que la va a cerrar. O sea, es tan natural que ustedes creen que una vez usted la ponga y ¡plac!, la va a cerrar. Eso, para este periodo que estamos enunciando, ya se perdió. Miren esta figura de Constantino, y es bastante poco cuidada en relación a las esculturas anteriores. Y acuérdense que solo se hacía la cabeza, el busto, porque después ya se colocaba, ¿verdad?, en un cuerpo que era el mismo. Terminaba un emperador, quitaban su cabeza y le ponían el del otro. Es en su tiempo que se va a llevar a cabo el Edicto de Milán. ¿Por qué? Porque la capital del imperio está en Milán. Posteriormente, la capital del imperio se va a establecer en, bueno, Bizancio ya lo dijimos, de hecho Constantino se va a ir a Bizancio. Y se me fue el nombre, pero da igual, ya cuando vayan en la exposición me acordaré. Y es donde se va a establecer en este edicto de Milán la libertad de culto. Libertad de culto, no aprobación oficial como única religión del Estado, ¿ya? Por eso es interesante seguir. ¿Qué es el Edicto de Milán? El Edicto de Milán le devuelve a los cristianos los bienes que se le habían confiscados en las diversas persecuciones. Ya, esa es una de las medidas. En sí, el Edicto de Milán es un edicto de tolerancia. O sea, se les dice, va, está bien, practiquen su religión. ¿Ya? Eso es lo que les está diciendo. Y entonces salgan de las catacumbas, salgan de donde estaban en secreto, ya no se les va a perseguir, ya no se oculten. Y ahí es cuando se dan cuenta la dimensión, hasta dónde había llegado este asunto. Entre las posesiones que devuelven Constantino está la colina del Laterano, que pertenecía precisamente a la familia Letrán, que era una de las grandes familias nobles romanas que se convirtieron al cristianismo, una de las primeras, y
Como se acuerdan, en una clase les dije, en el caso de los patricios, el castigo era el destierro y la confiscación de sus bienes. Entonces, les devuelven a la iglesia, porque como ellos eran cristianos, en la colina de Letrán, que es donde se va a establecer la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, y el Palacio del Laterano, que pueden ver ustedes aquí. Este conjunto es anterior al Vaticano. Entonces ustedes dirán, ¿por qué el Vaticano? Porque el Vaticano, la Basílica de San Pedro es la cabeza de todas las iglesias, pero el Papa es Papa porque es obispo de Roma. Lo que elige en el cónclave es al obispo de Roma, ¿sí? ¿Qué va a ser? El Papa. No es al revés, como escogieron al Papa, pues va a ser obispo de Roma. No, porque es obispo de Roma, se pasa para allá. Este es un conjunto inmenso que va a abarcar hasta lo que hoy es la iglesia de Santa Cruz en Jerusalén, en italiano, Santa Cruz en Jerusalén, y es un conjunto que tiene para estudiar arte de todos los tipos que ustedes se puedan imaginar, en sus alrededores, en sus bóvedas, es impresionante. Entonces esta es la Catedral de Cristo Salvador, ese es su verdadero nombre, Cristo Salvador y de San Juan de Letrán, haciendo referencia a San Juan Bautista. Bien. Para que vean pues que algo que devolvió Constantino todavía sigue vigente. Veremos un poquito entonces el Edicto de Milán, que es como el documento primigenio donde ya empezamos a ver. Aquí tenemos representaciones varias del famoso sueño, pero quisiera que se detuvieran en esta escultura que está en una ciudad italiana, alemana que es, no, está en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Miren, si la anterior tenía pues, bastantes figuras, digamos, toques muy burdos, esta ya es el exceso. ¿Ya? Esto ya es pérdida total. ¿Por qué? Porque ya dijimos, no hay artesanos, por tanto no hay artistas, ya no hay dinero y entonces estamos viendo como una regresión artísticamente hablando. Aquí está representado el famoso sueño. Uno le dicen que fue sueño, otros que dicen que fue una visión, cada quien lo interpreta como desee. Muy bien, el Edicto de Milán. A pesar de las persecuciones, el número de cristianos y su influencia en las instituciones romanas siguieron creciendo. Ese era el gran problema, por eso es que habían estas persecuciones, porque cada vez era mayor. ¿Y cuál era el gran problema? Que los cristianos no reconocían a Roma como diosa, por tanto no reconocían el carácter divino del Estado romano. ¿Aceptaban que era un Estado? Sí. ¿Aceptaban que había que pagarles impuestos? Sí. Pero hacerles sacrificios y considerarla divina, no. Y para ellos esto era un problema. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este mundo que estamos analizando, el ateísmo era un delito. ¿Por qué? Porque una persona sin dioses era una amenaza para el orden social. ¿Ya? Si no, ahí tenemos cuando mataron a Sócrates y a otros tantos pensadores, y la acusación era esa. Claro, es distinta la visión de un ateo del periodo que estamos analizando a la visión de un ateo que es ahora, ¿verdad? Alguien me dice a mí, soy ateo, pues qué bien, mucho gusto. Pero en aquella época sí, esto era una amenaza para la estructura y el ordenamiento social del momento. Por eso es que los emperadores Constantino por Occidente y Licinio por Oriente acordaron permitir a los cristianos practicar públicamente su religión. Con tal motivo hicieron público un documento conocido como el Edicto de Milán del 313. El Edicto de Milán significó el reconocimiento oficial de la doctrina cristiana, es decir, reconocen oficialmente que existe. Puso término a las persecuciones en todo el imperio. Reconoció a los cristianos su libertad civil y religiosa. O sea, ya podían tener otra vez posesiones, ya podían ocupar cargos públicos, podían pertenecer al ejército. Y con el apoyo y protección del Estado, la iglesia se consolidó y se dedicó a eliminar las herejías que habían surgido. ¿Verdad? Porque entonces, como ya no los iban a perseguir, entonces ya empezaron las persecuciones internas. Es decir, vamos a empezar a aclarar unos puntitos que dejamos pasar porque estábamos perseguidos, pero ahora que ya no estamos perseguidos, vamos a poner orden en esto.
Y es cuando, lo veremos en otra clase, entra Constantino a operar, porque Constantino, una vez llega a ser emperador total, adquiere la figura de pontífice máximo. El pontífice máximo es el cargo que ostenta el emperador como cabeza de todas las religiones del imperio. ¿Ya? O sea, es árbitro en todas las religiones del imperio. Por eso es. Un punto del edicto de Milán dice lo siguiente. Cuando yo, Constantino Augusto, yo, Licinio Augusto, nos reunimos